Es el último simposio que no es nada fácil para los que tienen que seleccionar los trabajos que consideran los destacados en las distintas especialidades. Lo va a coordinar el doctor Nervo, así que Adrián, si te parece, ya... Sí, bueno, muchas gracias Luis. Invito para presentar los trabajos destacados 2025 por oncología, la doctora Valeria Cáceres, jefa de servicio del Instituto Roffo de Oncología; por radioterapia, la doctora Verónica Vázquez Valcarce, Centro VIT; por Masto, el doctor Santiago Acevedo del Hospital Británico. Los invito, adelante. A los anteojos. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad de Mastología por la invitación para la presentación. Y bueno, la idea es un poco revisar lo que se vio este año en ASCO. Y primero vamos a hablar de lo que es enfermedad luminal, cáncer de mama temprano. La doctora Prudence Francis presentó la nueva actualización de los estudios SOFT y TEXT con 15 años de mediana de seguimiento. Todos sabemos que el estudio TEXT es tamoxifeno supresión ovárica versus examestano supresión ovárica, y el estudio SOFT son estas dos mismas ramas con una de control que es de tamoxifeno por 5 años. Se hizo un análisis de más de 4.600 pacientes con una mediana de 16 años, y lo primero que quería mostrarles es que cuando hablamos puntualmente del SOFT y la sobrevida libre de cáncer, puntualmente tenemos que tamoxifeno le sumamos el examestano supresión ovárica y nos va a dar más de 6.5%, y tamoxifeno versus tamoxifeno supresión ovárica le vamos a agregar un 3.7%. Es decir, hay una ventaja en la sobrevida libre de carcinoma de mama en estas pacientes con el doble bloqueo. Por otro lado, acá hay un dato que me pareció muy importante, que son que las pacientes del estudio SOFT en la corte que no recibió quimioterapia, que tiene una mediana de 46 años, el hecho de hacer supresión ovárica y examestano le sumaba al tamoxifeno un 8.4%, y el hacer tamoxifeno con supresión ovárica le sumaba al tamoxifeno un 5.4%. En cuanto a lo que es la sobrevida libre de enfermedad a distancia, no había demasiadas diferencias para tamoxifeno con supresión ovárica. Sin embargo, el examestano con supresión ovárica sobre el tamoxifeno le agregaba un 2%. Es decir, tal vez entonces esto es empezar a pensar que las pacientes que no tienen indicación de quimioterapia también a largo plazo se benefician de la supresión ovárica en la sobrevida libre de cáncer de mama. Cuando hablamos de sobrevida global, en realidad no hay demasiada diferencia en las pacientes que no hicieron quimioterapia, y en las pacientes que hicieron quimioterapia previa con una mediana de 40 años hay una mejoría absoluta del 4.3%. Por otro lado, en el análisis conjunto de 4.000 pacientes vemos que la sobrevida, digamos, libre de enfermedad aumenta un 3.9% con la supresión ovárica más examestano, es decir, disminuye un riesgo del 25%, no así en sobrevida, que la disminución es solo del 11%, y examestano es el que le agrega sobre tamoxifeno un 1.7%. Por otro lado, las pacientes que eran menores de 35 años, acá vemos que realmente la sobrevida libre de enfermedad, realmente es importante la diferencia. Fíjense que el examestano le suma al tamoxifeno un 18.3 y la supresión ovárica con tamoxifeno 12.8 versus tamoxifeno en sobrevida libre de evento, y en sobrevida global le suma el examestano al tamoxifeno un 14.4 y el tamoxifeno más supresión ovárica casi un 10%. Entonces, estas pacientes son claramente las que más se benefician. Por otro lado, también las pacientes que tienen factores de mal pronóstico, como es el grado histológico 3, fíjense que la supresión ovárica para estos pacientes mejora, sobre todo con el agregado de examestano, que le saca más de 10% a la combinación de tamoxifeno con supresión ovárica. Y lo mismo pasa con la sobrevida global, que en el estudio SOFT y en el estudio TEXT te ve claramente que el examestano sería de elección 8.4 para el SOFT, y en el TEXT 4.5 la combinación de examestano supresión ovárica versus tamoxifeno supresión ovárica. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir esto, la traducción práctica, que los pacientes de alto riesgo deberían ser tratados con supresión ovárica con inhibidor de aromatasa. Para las pacientes de riesgo moderado,
tamoxifeno con supresión ovárica y bajo riesgo tamoxifeno. Y acordarse que encontramos una ventaja en las pacientes que no hicieron quimioterapia. Por otro lado, también tuvimos este estudio coreano, que es el estudio ASTRA, que en realidad son pacientes que recibieron quimioterapia, que fueron randomizadas a recibir, si seguían en estatus de premenopausia, tamoxifeno o goserelin. El goserelin en este caso por 2 años, a diferencia de Sofia-Eltex era por 5, versus tamoxifeno. Nuevamente vimos ventaja en la sobrevida libre de evento, absoluta del 7.8% con la supresión ovárica, sin diferencias en lo que es la sobrevida. Además, se presentaron algunos datos muy interesantes, de lo cual el grupo SUMA participó en las pacientes jóvenes de menos de 40 años que tenían mutación de BRCA. Es un estudio multicéntrico de más de 1.800 pacientes, estadios 1 a estadios 3 con cáncer de mama. Y lo que vimos acá es que la ventaja de la supresión ovárica en la sobrevida libre de evento fue del 7% en forma absoluta y la sobrevida global del 4%. Si bien es un estudio observacional y retrospectivo, realmente es muy importante por el número de pacientes BRCA mutadas que incluyó. Y de alguna forma, si uno piensa en optimizar el tratamiento de las pacientes premenopáusicas con cáncer de mama, claramente las pacientes de alto riesgo deben recibir quimioterapia, deben recibir supresión ovárica más inhibidor de aromatasa y además inhibidor de ciclinas. Este es un estudio muy interesante que es el ilacetant, que es un inhibidor de los receptores de neuroquinina 1 y 3, que lo presentó la doctora Fátima Cardoso, que lo que vio fue una disminución de los síntomas vasomotores en pacientes tratadas con hormonoterapia a partir de la primera semana hasta las 12 semanas de tratamiento. Este estudio está viendo seguridad a 52 semanas, pero rápidamente va a ser incorporado en nuestro armamentario terapéutico por ser seguro y efectivo. Globalmente quise contarles 3 estudios de enfermedad HER2 positiva, sobre todo en neoadjuvancia, con el objetivo de escalar el tratamiento, y se presentaron 3 estudios. El NeoCarb, que lo que hacía era carbo sí, carbo no, sobre un taxano con trastupertu. Segundo teníamos el COMPAGER, que eran 4 ciclos de docetaxel con trastupertu. Y el tercero era una comparación de los estudios alemanes que veía la posibilidad de sacar la quimioterapia de la neoadjuvancia, manteniendo el doble bloqueo con hormonoterapia o si no el TDM1. ¿Qué quedamos en conclusión? Que para las pacientes que tienen estadio 1 y estadio 2 sería seguro sacar el carboplatino utilizando solo un taxano con trastupertu. Para las pacientes que tienen estadio 1 tal vez sería seguro utilizar 4 ciclos de un taxano con trastupertu y que todavía no estamos preparados para sacar la quimioterapia o utilizar el TDM1 o hormonoterapia en conjunción con el doble bloqueo. En cáncer de mama metastásico les traje 2 trabajos que, si bien me parece que lo importante es que rápidamente estas moléculas van a llegar a la adjuvancia, recién Pablo nombró uno de los estudios, y a la neoadjuvancia, por lo tanto es interesante hablar de ellos. Este es el estudio Serena. El estudio Serena 6 fue presentada en la plenaria de ASCO y automáticamente publicado en el New England, y es el concepto de pensar que si una paciente tiene una mutación del receptor estrogénico sin tener progresión anatómica, cambiando la hormonoterapia podríamos mejorar la evolución de las pacientes. Entonces, este es un nuevo SERD, el camizestrant, que actúa sobre los receptores de estrógeno mutados y los receptores wild type, y las pacientes fueron escriniadas, más de 3.000 pacientes. Se le hacía el ADN de células tumorales circulantes a ver si tenían la mutación del receptor estrogénico, y si la tenían y no estaban progresadas anatómicamente, se las randomizaba a continuar con el mismo inhibidor de ciclinas, ir a un nuevo inhibidor, que en este caso sería el camizestrant, o continuar con letrozol o anastrozol. Se randomizaron, se escriniaron 3.000 pacientes y se terminaron randomizando 300. Y esto viene a colación sobre todo por el tema de la discusión que hizo la doctora de Michele de este trabajo. Entonces, las pacientes, cuando tenían la mutación del receptor estrogénico en ADN de células tumorales circulantes, cambiaban el camizestrant y continuaban con el mismo inhibidor de ciclina o seguían con anastrozol y el inhibidor de ciclinas. Lo que se vio fue una ventaja estadísticamente significativa en la sobrevida libre de progresión, 16 meses versus 9.2 meses, es decir, aumentaba el tiempo que la paciente pasaba antes de tener la progresión anatómica por estudios, más de 6.8 meses, y en el PFS2, que es desde que la paciente ingresa al estudio hasta que termina su segunda línea de tratamiento, también una ventaja de más de 11 meses. Por lo tanto, el doctor Turner, cuando lo presenta, habla de un nuevo concepto para evaluar a nuestras pacientes con cáncer de mama metastásico, es decir, ver la nueva posibilidad de un nuevo tratamiento antes de la progresión anatómica. Sin embargo, fue muy cuestionado porque justamente son pacientes que no se curan, y todo lo que tiene que ver con ir escriniando los costos y la atención de la paciente para ir escriniando esta mutación del ADN circulante.
Por otro lado, el estudio Destiny 9, que es la posibilidad de utilizar Trastuzumab en vez del esquema de primera línea clásico, que es el Cleopatra, de docetaxel con Trastupertu. Y en este caso se presentaron los resultados de Trastuzumab deruxtecan con pertuzumab, la rama de Trastuzumab deruxtecan con placebo todavía no se presentaron, versus el esquema de docetaxel Trastupertu, es decir, el clásico Cleopatra. Lo que vimos fue nuevamente una ventaja estadísticamente significativa, una sobrevida libre de progresión de 40 meses. Nuestros datos históricos eran para el Cleopatra de 18 meses, en este estudio dio mejor, 26 meses, es decir, una diferencia de más de un año entre ambas ramas, ¿sí? Vimos una tasa de respuesta muy importante, 85 versus 78.6%, y en realidad el punto es que en la segunda PFS la mediana todavía no fue alcanzada versus 36 meses para las pacientes que habían hecho en primera línea el esquema de Cleopatra. Ahora bien, solo el 10% de estas pacientes recibió Trastuzumab deruxtecan a la progresión, es decir, eran pacientes de muchos países que probablemente no tenían acceso a esta medicación, o sea que vimos la evaluación del tratamiento dado ahora o nunca, porque solo el 10% fueron tratadas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las pacientes que tenemos que tratar con Trastuzumab deruxtecan? ¿Cuáles son las pacientes que van a progresar al esquema Cleopatra? Realmente, ¿cuáles son a las que vamos a escalar? Y bueno, todavía eso no lo tenemos demasiado claro. Sin embargo, lo que pensamos es, bueno, tal vez se podrá dar en segunda línea en vez de darlo en primera línea. Bueno, lo importante es que redujimos un 44% el riesgo de progresión y cuando uno piensa, tal vez, bueno, dice, en las pacientes que tienen una enfermedad agresiva con muchas metástasis viscerales, metástasis cerebrales, mutaciones de la PI3K, tal vez estas serían las pacientes que uno utilizaría el Trastuzumab deruxtecan en vez del esquema Cleopatra. Y por otro lado también, no olvidarse que hay algunos otros estudios que están evaluando a las pacientes con enfermedad luminal después del docetaxel con Trastupertu, hacer un mantenimiento con iones de ciclinas con unas medianas de PFS de más de 40 meses, igual que las logradas con el Trastuzumab deruxtecan. Acordarse que esta es una droga que tiene su perfil de toxicidad, que una de cada 10 pacientes pueden hacer una neumonitis. Pero bueno, estos son los números que tenemos hoy con Trastuzumab deruxtecan. Primera línea, enfermedad metastásica, 40 meses de sobrevida libre de progresión, sobrevida global no alcanzada. En segunda línea, 28 meses. En tercera línea, alrededor de 1 año y medio. Y el último trabajo que quería discutir con ustedes es el estudio ASCEN4, que son pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativas, PD-L1 positiva, es decir, pacientes que van a recibir inmunoterapia. En este estudio lo que se compara es el Sacituzumab govitecan, que es un anticuerpo conjugado, que ya está aprobado en Argentina para pacientes progresadas a primera línea. Y lo que se vio es la combinación de Saci-Govitecan con pembrolizumab versus quimioterapia con pembro. La sobrevida libre de progresión era el endpoint primario y la sobrevida global el endpoint secundario. Un dato interesante es que las pacientes podían hacer crossover, es decir, las que no habían recibido Sacituzumab govitecan en primera línea podían recibirlo en la segunda línea. Lo que vemos es una ventaja en la sobrevida libre de progresión, 11 meses versus 7.8, es decir, una disminución del riesgo del 35% con un hazard ratio de 0.65 y todavía no vemos ventaja en la sobrevida, pero acordarse que este estudio tiene crossover. Así que bueno, con esto les agradezco mucho, les agradezco a todo el equipo del ROFO que permanentemente atiende a nuestras pacientes y también acordémonos de que existen asociaciones de pacientes para estar con ellas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad de Mastología por la invitación y por la gente que se quedó a escucharnos. Bueno, yo me voy a referir a las novedades en radioterapia y elegí 3 trabajos en virtud del tiempo. Primero voy a hablar del Fast Forward, cuyos resultados a 10 años fueron presentados en el ESTRO del 2025. El Fast Forward, su estudio nodal, presentados también en ESTRO del 2025, y el Europa, resultados preliminares a 2 años presentados en el San Antonio del 2024. Como sabemos, la radioterapia adyuvante reduce la recurrencia locorregional y la mortalidad por cáncer de mama luego de cirugía conservadora en pacientes con enfermedad inicial. Actualmente el estándar internacional es el hipofraccionamiento moderado de 3 semanas de 40.5 o 42.56 en 15 a 16 fracciones respectivamente.
Esto está demostrado, su eficacia y seguridad, en trials randomizados con largo seguimiento. Aquí vemos la evolución de los fraccionamientos de cáncer de mama. Antiguamente usábamos tratamientos estándar de 5 a 7 semanas en dosis de 2 Gray por día. Actualmente estamos usando el hipofraccionamiento moderado en 3 semanas y la tendencia es ir hacia el ultra hipofraccionamiento, que es un tratamiento en 5 días, en fracciones de 5.2, 5.4. El objetivo del Fast Forward es comparar una semana de radioterapia de todo el volumen mamario versus hipofraccionamiento moderado de 3 semanas en términos de control local, efectos adversos en pacientes con cáncer de mama temprano. Aquí vemos la adopción del ultra hipofraccionamiento. Estos trabajos empezaron en Reino Unido, sucedieron a los START, que fueron también trabajos ingleses, y vemos el incremento del uso de un 0,2% en el 2019 al 60,6% durante la pandemia de COVID, donde este tipo de tratamiento ultra hipofraccionado realmente solucionaba a las pacientes que tenían que concurrir diariamente al centro. El diseño del Fast Forward, se eligieron 4.000 pacientes con T1, T3, N0, AN1. Se dividieron en 3 ramas, una rama control de 40 grays en 3 semanas versus una rama de 27 grays y una rama de 26 grays. El endpoint primario fue la recurrencia mamaria ipsilateral. Este es un test de no inferioridad. Y el endpoint secundario, el reporte tanto de las pacientes como de los médicos sobre tejidos normales y toxicidad. Otros eventos de cáncer de mama sobre vida y calidad de vida. Estas son las características de las pacientes reclutadas entre noviembre del 2011 y junio del 2014. Aquí vemos que incluían pacientes con todos los 3 grados histológicos, y ellos dividieron a las pacientes, las estratificaron en bajo riesgo, aquellas mayores de 50 años con grado 1 o 2 y alto riesgo, menores de 50 o grado 3. La cirugía primaria generalmente fueron pacientes con cirugía conservadora, generalmente fueron pacientes en su gran mayoría con axila negativa, luminales A, y en el caso de las pacientes de más riesgo se realizó un boost sobre el lecho tumoral en fracciones de 2 Grays en 5 u 8 fracciones. En Lancet del 2020 fueron publicados los resultados a 5 años sobre recurrencia intramamaria, y aquí vemos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las 3 ramas y se cumplen los criterios de no inferioridad de las ramas ultra hipofraccionadas. También se mostraron los resultados en toxicidad y vemos que la rama de 27 fue mucho más tóxica en cuanto a distorsión de la mama, contractura, induración, telangiectasia, dolor. Y la rama de 26 fue similar a la rama de 40 grays en cuanto a toxicidad, y aún fue menor la toxicidad de la rama de 26 versus 40. En esto del 2025 se presentaron, el doctor Murray Brand presentó los resultados a 10 años del Fast Forward, y aquí vemos que la tendencia se mantiene, la recurrencia ipsilateral, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las 3 ramas, ni en intervalo libre de recurrencia, intervalo libre de cáncer de mama. Y los síntomas reportados por las pacientes, vemos aquí los gráficos que muestran que la rama más tóxica fue la de 27 grays. Con respecto a los síntomas reportados por los médicos, también vemos que sigue la misma tendencia, la rama de 27 fue mucho más tóxica. Y otros efectos adversos tardíos tuvieron baja incidencia, como ser la fractura costal sintomática, la fibrosis pulmonar y la enfermedad isquémica cardíaca. No hubo ninguna diferencia entre las 3 dosis. No hubo ninguna diferencia tampoco en sobrevida global, y podemos concluir que 26 es comparable a 40 grays cuando hablamos de toxicidad, 27 grays altos índices de retracción e induración, y no se evidenció diferencia estadísticamente significativa en otros eventos tardíos como fracturas costales, fibrosis pulmonar e isquemia cardíaca. La recurrencia local fue similar en las 3 ramas, y por el hazard ratio 0,62, 26 versus 40 grays, que indica no inferioridad y tendencia a la superioridad de la rama de 26 grays.
No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en sobrevida global y en sobrevida cáncer específica entre las ramas. Como conclusión, hay una baja incidencia de recurrencia intramamaria en todos los esquemas y no existen diferencias en cuanto a efectos adversos reportados por médicos y pacientes entre las ramas de 26 y 40 Grays. Mensaje para llevar a casa de Estro 2025, que Fast Forward confirma que menos es más, baja incidencia de recurrencia intramamaria entre los esquemas y los resultados confirman que 26 Grays en 5 fracciones es un apropiado standard of care. Continúan los análisis sobre toxicidades tardías. Murray Brand presentó también en Estro del 2025 un trabajo revolucionario que es el estudio subnodal del Fast Forward. Esto salió como el mejor paper clínico, incluyó pacientes con T1 a T3, N1 a N3 que necesitaban radioterapia axilar del nivel 1 al 4. Las ramas fueron similares al trabajo Fast Forward original, la rama control 40 Grays versus 27 Grays en fracciones de 5.4 y 5 fracciones de 5.2 hasta 26 Grays. El endpoint primario fue principalmente la sintomatología de las pacientes, la inflamación de la mano y del brazo a 5 años. Y el endpoint secundario, también los efectos tóxicos sobre los tejidos normales, con un foco en brazo y hombro y calidad de vida y eventos, digamos, recurrencia de cáncer de mama y sobrevida. Las características de las pacientes fueron incluidos los 3 grados, cirugía primaria fue bastante balanceado, cirugía conservadora y mastectomía, pacientes la mayoría luminales A, y las pacientes de más riesgo realizaron un boost en el 48% de las pacientes. Detalles del tratamiento, 59% o 50% realizaron vaciamiento axilar y las áreas principalmente irradiadas fueron principalmente la fosa supraclavicular y el nivel 3. El endpoint primario, síntomas reportados por las pacientes a 5 años, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las ramas de 26 y 40. Como verán aquí no figura la rama de 27 Grays porque a los 3 años se cerró el reclutamiento de esta tercera rama por la toxicidad. El linfedema 5 años, sobre un estudio sobre 289 pacientes, mostró que con 40 Grays la incidencia del linfedema era de 10% versus 14% en la rama de 26 Grays. Como conclusión, 26 Grays no es inferior a 40 en 15 fracciones en términos de toxicidad reportada por las pacientes, edema de brazo y mano. No se reportaron casos de plexopatía braquial radioinducida. 26 Grays en 5 fracciones es seguro para pacientes que deben irradiarse mama o pared costal más axila. Y el endpoint sobre eficacia debe analizarse en conjunto con el Fast Forward Trial, donde la incidencia de recurrencia local es baja a 5 y 10 años. Aquí pasamos al trabajo Europa, que este trabajo presentaron los resultados preliminares en San Antonio del 2024, es un trabajo de omisión. Ya nos remitimos a los trabajos de omisión de radioterapia con el primero, el CALGB 9343, el PRIME, que sabemos que los trials de omisión han demostrado un incremento de recurrencia local, un beneficio en la recurrencia local de un 8%, es un beneficio modesto, pero estos trabajos fueron los primeros y el Trial Europa intenta responder la pregunta si la radioterapia puede reemplazar a la hormonoterapia. Trial de no inferioridad, fase 3 randomizado. Cirugía conservadora más ganglio centinela, pacientes mayores de 70 años, luminal A, T1, N0, Ki67 menos de 20%, se estratificaron por edad y performance, el endpoint primario, la calidad de vida a 24 meses y la recurrencia local a 5 años. El diseño del trial, una rama exclusiva de radioterapia postoperatoria y otra rama de hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno. En la rama de radioterapia, las pacientes podían recibir radioterapia holomamaria en 15 fracciones o 26 fracciones de 26 Grays en 5 fracciones, y principalmente el 85% realizó radioterapia parcial de la mama, en 5 fracciones con radioterapia externa. La braquiterapia también estaba aceptada. Y como dije anteriormente, la hormonoterapia, inhibidores del aromatasa o tamoxifeno.
Las características de las pacientes de este trial, en general eran pacientes entre 70 y 79 años, con un buen performance status, con márgenes mayores de 2 milímetros en su mayoría, no hubo grado 3. Y como resultado ellos vieron que en la rama de radioterapia no había toxicidades grado 3 ni 4, a diferencia de la hormonoterapia, que tenía mucha mayor incidencia de efectos adversos como artralgia, fatiga, flashes, mialgia, dolores óseos, perdón, alopecia, depresión, insomnio. Con respecto a las escalas funcionales se aplicaron los cuestionarios QLQ C30, donde se analizaron 30 ítems. En este caso vemos que la radioterapia mostró mucho mejor resultado en cuanto a funcionalidad. Y escalas de síntomas, el cuestionario QLQ C30 también la radioterapia superó a la hormonoterapia. El QLQ-BR45 incluyeron más ítems que incluyen la imagen corporal, la función sexual, y en este caso no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre la hormonoterapia y la radioterapia. Sin embargo, la escala de síntomas sí la radioterapia superó a la hormonoterapia. Como resultado a 2 años, en cuanto a recurrencia local, obviamente son pacientes de buen pronóstico, luminal A, que recaen tardíamente, así que no hubo ningún evento ni de recurrencia local ni de metástasis. Y como conclusión del análisis preliminar de la Europa, la radioterapia ofrece una mejor calidad de vida en comparación con la hormonoterapia, baja incidencia de efectos adversos en la rama de radioterapia y continúa el reclutamiento y el seguimiento de las pacientes, y el análisis final incluirá la recurrencia local y evolución a largo plazo. Como mensaje para llevar a casa, tanto la radioterapia como la hormonoterapia son opciones viables que deberán ser consensuadas entre médico y paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Se escucha? No. ¿Sí? Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar 4 trabajos. El primero es el de Matteo Lambertini, en donde la asociación entre cirugías reductoras de riesgo y supervivencia en jóvenes portadoras de BRCA con cáncer de mama. Es un estudio de cohorte internacional. Principalmente entender que las pacientes BRCA positivas se someten frecuentemente a este tipo de cirugías. Ahora, en pacientes con cáncer de mama menores de 40 años y BRCA positivas, deberíamos tener en cuenta, primero, si el riesgo de recaída versus el riesgo de desarrollar un nuevo primario, después que el impacto verdadero de la mastectomía de reducción de riesgo bilateral en la mortalidad sigue siendo controversial, y después que la repercusión en los planes reproductivos y de calidad de vida en este subgrupo de pacientes es más relevante que en otros. Hablando de relevancias, no existen estudios previos centrados específicamente en esto, en el papel de la mastectomía de reducción y la salpingoforectomía bilateral entre las pacientes BRCA positivas menores de 40 años. El objetivo era determinar si estas cirugías aumentaban la sobrevida global y, como objetivo secundario, si aumentaban la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida a cáncer de mama específica. Los criterios de inclusión eran pacientes menores de 40 años con estadios 1 a 3 que habían tenido o que tienen diagnóstico reciente de BRCA1 y o 2 positivos, y los criterios de exclusión eran pacientes estadio 4 o que hayan tenido otras neoplasias, como por ejemplo carcinoma de ovario, antes del diagnóstico de la mama. El análisis estadístico, creo que esto es lo que le baja un poquitito a este estudio, es que es un estudio retrospectivo. Se hicieron se incluyeron distintas maneras de tratar de disminuir estos confundidores, pero sigue siendo un estudio retrospectivo. Se hizo en 33 países con más de 5.200 pacientes. Se analizaron 2 ramas, la de mastectomía de reducción de riesgo y la de salpingoforectomía bilateral. A tener en cuenta que 1.800 pacientes realizaron las 2 cirugías. Cuando vamos a las características de las pacientes, más del 60% eran BRCA1 positivas, 50% N0, y la mayoría de ellas eran triple negativas. También importante destacar que el 90% de las pacientes hicieron quimioterapia o neoadyuvante o adyuvante.
En cuanto a los resultados específicos de la mastectomía de reducción de riesgo, vemos que la mediana edad a la cirugía fue de 36,6 años. Ahora, desde el tiempo del diagnóstico del carcinoma de mama hasta la cirugía fue de 0,8 años y tienen un seguimiento mayor a 5 años. Como vemos en las curvas, tenemos una diferencia significativa en lo que fue la sobrevida global en cuanto a las pacientes que hicieron la cirugía versus las que no hicieron esta cirugía. Cuando vamos a los resultados o los endpoints secundarios, también vemos una diferencia significativa a favor de las pacientes que hicieron la cirugía de reducción de riesgo mamaria. Y cuando vamos a los resultados de la salpingoforectomía bilateral, vemos que la mediana de edad a la cirugía fue de 39,7 años y desde el tiempo del diagnóstico del cáncer de mama a la cirugía de salpingoforectomía fueron 3 años, también una mediana cercana a 5 años de seguimiento. Vemos de vuelta en las curvas un beneficio significativo en las pacientes que realizaron la salpingoforectomía bilateral versus las que no lo realizaron, también en los endpoints secundarios como sobrevida libre de enfermedad y sobrevida de cáncer de mama específica. Ahora, cuando vamos al subgrupo de pacientes, estas 1.800 que hicieron ambas cirugías, vemos que no hay un beneficio en la sobrevida global cuando las comparo con una paciente que solo ha tenido una de las dos cirugías. Esto sugiere que el efecto de la mastectomía de reducción de riesgo y de la salpingoforectomía fueron independientes. Y después sí hay una interacción significativa en sobrevida libre de enfermedad y intervalo libre de cáncer de mama específico en las pacientes que hicieron las dos cirugías. Como conclusiones, la mastectomía y la salpingoforectomía bilateral se asoció a una mejor sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad e intervalo libre de cáncer de mama específico en este entorno clínico especial, BRCA positivas menores de 40 años. Hay un impacto favorable de la mastectomía de reducción de riesgo en sobrevida, independientemente del gen, y cuando subanalizamos las pacientes con salpingoforectomía, tuvieron un beneficio mayor en BRCA1 versus BRCA2. El efecto de la mastectomía y de la salpingoforectomía fueron independientes en cuanto a sobrevida global y, ojo, no debe utilizarse este trabajo para asesorar pacientes BRCA positivas sanas o BRCA positivas con diagnóstico de cáncer de mama después de los 40 años. Cuando pasamos al segundo trabajo es el NSABP B51, en donde se analiza la omisión de la radioterapia axilar en pacientes que tenían una axila clínicamente positiva y negativizaron después de la quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué es relevante el estudio? Ya sabemos que la radioterapia en pacientes con axila positiva ha mejorado la supervivencia global y la sobrevida locorregional. Sin embargo, es incierto este beneficio cuando las pacientes logran una respuesta patológica completa a nivel axilar después de la neoadyuvancia. Es un multicéntrico fase 3 con más de 5 años de seguimiento, 1.600 pacientes que tenían un estadio clínico T1 a T3, N1, confirmado por anatomía patológica de core o punción con aguja fina, M0, y al menos habían hecho 8 semanas de quimioterapia neoadyuvante. Que vimos después de la cirugía, las pacientes podían hacer una cirugía conservadora, después de la neoadyuvancia podían hacer cirugía conservadora o mastectomía y tenían que evaluar los ganglios de manera o con el ganglio centinela o directamente con un vaciamiento axilar. Pero sí o sí todos los ganglios extraídos tenían que ser negativos por patología. Después se aleatorizó a las pacientes uno a uno en radioterapia de áreas ganglionares o sin radioterapia de áreas ganglionares. El objetivo principal era la sobrevida libre de recurrencia, cáncer de mama invasivo. El tipo de radioterapia básicamente era cuando hacían radioterapia ganglionar, era nivel 1 a 3, supraclaviculares y cadena mamaria interna. Obviamente si hacían mastectomía era lecho de mastectomía y si hacían cirugía conservadora era el volumen mamario. Bueno, y sin áreas ganglionares era solo la radioterapia a nivel mamario. Cuando vamos a las características vemos que eran una edad media de 52 años, más del 40% de las pacientes habían hecho una mastectomía, mayoría de respuesta patológica completa a nivel mamario, más de un 75%, y ojo porque más del 40% de las pacientes terminaron teniendo un vaciamiento axilar.
Lo que les pasó es que tuvieron menos eventos de lo que le planificaban, solo 109 eventos, y no observaron beneficio o diferencias estadísticamente significativas en recurrencia locus regional, a distancia y sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global. Fíjense, las curvas no se separan y los pacientes con ganglios linfáticos axilares positivos que lograron respuesta patológica completa después de la neoadjuvancia no mostraron tener un beneficio con la irradiación ganglionar en este seguimiento a 5 años. Tampoco hubo diferencias en los endpoints secundarios y cuando ven en el subanálisis cuando se analizan los distintos subanálisis, lo que ven es que en pacientes triple negativos no observaron un beneficio haciendo la radioterapia, pero sí lo observaron en pacientes luminales. Igual, la realidad es que no tenían tanta carga porque terminaron siendo pocos pacientes, y esto fue una de las limitaciones principales, y también que incluyeron células tumorales aisladas, pero después en los resultados no lo volcaron. Y después esto, lo que baja tasa de eventos, menos de 40% de lo que esperaban. Cuando pasamos al tercer trabajo, estos son trabajos de omisión. Ese es los primeros resultados del INSEMA, del New England. Es un estudio alemán de no inferioridad, 1:4, con más de 4.800 pacientes. Se comparó biopsia de ganglio centinela versus sin cirugía axilar. Eran pacientes con factores pronósticos y predictivos muy buenos, T1, T2, N0. El tamaño tumoral promedio era de 11 milímetros, luminales en un 95%, GH1 y GH2. Todas recibieron radioterapia al volumen mamario sin la radioterapia axilar, salvo aquellas pacientes que tenían 4 o más ganglios positivos. Y fíjense que solo el 12% de los que habían estado en el grupo de ganglio centinela hicieron quimioterapia y solo un 10% de las pacientes que no hicieron cirugía axilar. Hubo un 15% de ganglios centinelas positivos, con 11,5 de las pacientes con macrometástasis, solo 0,2 tuvieron más de 4 ganglios positivos, y fíjense que la gran mayoría de las pacientes mayores de 50 años y con tamaños tumorales de 1,1 centímetros, casi en el 90%. Una mediana de seguimiento de 73 meses y el objetivo principal era supervivencia libre de enfermedad invasiva. Cuando vamos a los resultados, también de vuelta las curvas no se separan, sin cirugía 91,1, con ganglio centinela 91,7. No hubo diferencias en recurrencia a distancia o sobrevida global, no hubo diferencias en muertes, y las pacientes que no hicieron cirugía tuvieron menos linfedema, menos dolor, mejor movilidad del brazo. Las conclusiones son que tenemos un refuerzo del Sound Trial con este trabajo y podríamos omitir cirugía, o no se sabe si podríamos omitir la cirugía axilar en pacientes mayores de 50 años, bajo riesgo, luminales y T1N0. De vuelta, último estudio de eliminación. Este es interesante, no sé si es muy significativo a nivel estadístico. Es del JAMA, 60% sabemos que las pacientes triple negativas o HER2 positivas logran una respuesta patológica completa. La pregunta es si tenemos que seguir operándolas cuando esto sucede. Esto es un primer ensayo, fase 2, multicéntrico, no randomizado, y se les hace radioterapia exclusiva a aquellas pacientes que tienen respuesta patológica completa. Son mujeres mayores de 55 años, T1 o T2, N0 o N1, M0, triple negativos o HER2 positivos, que tras la neoadjuvancia tiene una lesión menor a los 2 centímetros. Sí o sí hay una punción, aspiración con aguja gruesa después de la neoadjuvancia, más de 12 punciones. Y las pacientes que tienen respuesta patológica completa terminan haciendo radioterapia sin cirugía, y las pacientes que tienen un tumor residual hacen lo de siempre, una cirugía estándar. Eran 50 pacientes, 25 T1, 25 T2 y 9 pacientes con un N1. Lo que vieron que hubo 62% de respuesta patológica completa, o sea, solo 31 pacientes, pero que vieron es que no hubo ninguna recurrencia local, ni regional, ni sistémica en aquellas pacientes que no habían realizado la cirugía. Los endpoints secundarios también es que tuvieron una concordancia muy alta, sin ningún tipo de falso negativo con la imagen y la biopsia. En calidad de vida es un poco diverso, como dicen, pero que no tuvieron, las pacientes no se arrepintieron básicamente y tuvieron mayor bienestar global.
y un ligero empeoramiento en cuanto a la simetría en las pacientes que hicieron radioterapia. Entonces, como conclusión, podríamos omitir cirugía en este subgrupo de pacientes que realizan neoadyuvancia con respuesta patológica completa. Obviamente es un N muy pequeño y la evidencia es creciente, por lo menos en la disminución de la utilización de este tipo de cirugías en cursos tal Optimist, que es de Corea, y otros ensayos que deberíamos ver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria, Verónica, Santi. Estamos un poco escasos de tiempo, pero quiero ir por una pregunta a cada uno. La primera pregunta es para Valeria, en virtud de que en cada congreso de oncología, Prudence Francis sube y da un update del soft y el text, y esta vez fue con estos datos de sobrevida global. Y por su contraparte, también este año se publicaron datos del ASTRA, de este estudio que dice que probablemente haciendo 2 años llegamos a un beneficio en sobrevida libre de enfermedad y para algunas pacientes sería útil. La pregunta mía, Valeria, es práctica, y ¿en qué pacientes vos rotundamente usarías 5 años de supresión ovárica? Es decir, son 5 sí y 5 y no pedir descuento. Ahí está. Las pacientes que tienen criterios de inclusión para el Monarquí, es decir, axila positiva de 1 a 3 ganglios con algún otro factor como grado histológico 3, tamaño tumoral de más de 5, Ki67 más de 20 o más de 4 ganglios positivos. Y en ese caso, sí o sí 5 y con hexamestano o inhibidor de aromatasa. Perfecto. Verónica, ¿vos usás el ultra hipofraccionamiento? Lo estoy usando cada vez más. ¿Y en qué ya tengo mi paciente? casuística. ¿En qué pacientes lo indicarías? Ese es el tema. Yo atiendo mucho PAMI, así que me tienta una paciente que le cuesta trasladarse. Y en realidad lo estoy usando en pacientes. Yo lo hablo con los pacientes, les explico. Hay un nuevo tratamiento. Primero miro el tamaño de la mama. No trato mamas muy voluminosas, pese a que no es una restricción, pero si es una mama que sé que me va a dar bien, intento hacer la planificación y si me da bien lo hablo con la paciente, le explico, veo la situación de la paciente, si es una paciente que trabaja, una paciente que necesita, o sea, que no dispone de mucho tiempo para hacer el tratamiento, que vive lejos. Yo me inclino por ofrecerle el fast forward, pero solamente a la espera de continuar con los resultados, porque realmente yo tengo colegas en España que lo aplican en todas las pacientes, ya es un estándar. Acá se viene y yo ya estoy incluyendo pacientes con mamas no muy voluminosas que no tengan prótesis y que no tengan necesidad de un boost. Ese es otro tema. Si es de alto grado y tengo que hacer un boost, no justifica porque tengo que agregar otra semana de tratamiento. Entonces no. A eso voy. Anatómicamente, ¿qué pacientes seleccionarías? En realidad uno puede... lo ideal son mamas que no sean voluminosas, pero nosotros tenemos restricciones de dosis, podemos dar hasta un máximo de dosis del 10%, puntos de los que llamamos nosotros dosis máxima, puntos calientes, no más del 10%, y generalmente nos sentamos con el físico, hacemos planificaciones y muchas veces nos dan, a pesar de ser mamas grandes. Entonces, ¿y te adherís a los criterios de inclusión del fast forward, digamos, en cuanto al T y el grado histológico? ¿Podés contarnos eso? O sea, ¿qué T elegirías y qué grado histológico? Sí, generalmente T1, luminal A, grado 1-2. Sinceramente no me arriesgo a hacer un fast forward todavía en una paciente, un triple negativo, pese a que están incluidos en el trabajo, pero están menos representadas que las luminales A. Yo personalmente, como estoy haciendo mi experiencia, llevo 2 años haciendo fast forward, voy en forma muy cauta y las sigo a las pacientes, las tengo agendadas, las sigo, las llamo, las veo. Y no he tenido complicaciones y la verdad que toleran espectacularmente. Santiago. Lo propondrías en una paciente que está esperando, por ejemplo, un oncotype y harías, ¿no? Es un poco raro, pero me ha pasado. No, esperaría. No, la verdad que nosotros a veces cuando los pacientes no acceden a las plataformas decimos hacer 5 días versus... muchas pacientes vienen, por ejemplo, carcinoma in situ que se fue con el tumor se fue con la biopsia, la punción y no quedó, en la ampliación no quedó tumor. ¿Qué hacemos? Me pasó con una chica de 40 años que tenía que viajar y no podía hacer el tratamiento de 3 semanas, lo hablé con la mastóloga, con la paciente, le dije hay una propuesta que es hacer el tratamiento en 5 días,
se hizo el tratamiento, era una mama bastante voluminosa y anduvo muy bien y realmente la paciente se quedó tranquila con la adyuvancia y no estamos, porque realmente no tenemos acceso a las plataformas. Capaz que si hubiera tenido acceso a si es una paciente añosa y tiene acceso a las plataformas, uno puede decir omito la radioterapia cuando es un tumor de muy buen pronóstico en esta era de la omisión. Pero realmente, ¿para qué omitir si podemos hacer un tratamiento que no es tóxico en 5 días? Santiago, ¿vos te adherís al INSEMA? ¿Y a qué paciente seleccionarías si decidieras no intervenir la axila? Y si te adherís fundamentalmente. Con el corazón. Claro, con el corazón, ¿no? Sí, lo he hecho, la realidad es, pero lo he hecho en un contexto de una paciente que no pudo terminar haciendo la radioterapia o tenía múltiples complicaciones y decidimos omitir la radioterapia. Ya la habíamos operado más de una vez, era una paciente más conflictiva, para así decirlo de una manera, y utilicé el INSEMA como diciendo, bueno, podemos omitir la radioterapia axilar, tenemos este trabajo, pero no como un estándar of care, o sea, no es que lo elegiría en pacientes que y si lo eligiese de acá a un futuro, por ahí, con digamos, no más de un ganglio positivo. Me animaría y después es empezar a... Y la última pregunta es para los tres y para Luis también, básicamente en virtud de que se discutió mucho el B51, fue como el estudio más discutido de todo este simposio, es si ustedes creen que ya estamos listos para aplicarlo, la respuesta es sí o no, o depende del caso seleccionado. Valeria. Tuvimos una gran discusión. Yo creo que el trabajo multidisciplinario, caso a caso, debemos discutirlo. Caso a caso. Verónica. Yo también, caso a caso, en un comité multidisciplinario y he hablado con la paciente también. Santi. Sí, no voy a decir otra cosa. Luis. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias.